Sí, temperatura 11 grados 3 décimas, está fresquito todavía igual, y la máxima prevista en 16 grados, vamos a ver qué pasa a la tarde, si vamos a tener algunas lloviznas, es bajita la probabilidad, pero bueno, fresco el día de hoy. Juan Dillon canta, no sé por qué está contento, no sé de qué, pero está contento. Está tarareando a Rosario, a Córdoba, porque la familia le gusta la música que pones y me pedían repetidas oportunidades la música del programa. Sí, okay. Como bueno, todo el mundo, Marcelo, que pide cuáles son los temas. Juan estuvo de visita en la provincia de Córdoba este fin de semana. Qué lindo. Porque nació un sobrino. Azucena, digamos, ¿no? Sobrina. Sí, lindo, ¿no? En Cochinga. Exactamente. ¿Qué tal Córdoba? Linda Córdoba, muy lindo. Lindo barrio, Ascochinga, lindo. Sí, claro. Esa está en las 40 manzanas, te digo. Cada lugar que iba, Marcelo era Marcelo, la música de Marcelo. Vos tenés que decirme que no tenés idea. Ni idea. No, mandalo abajo del camión. Mandalo abajo del camión. Claro. Marcelo, qué sé yo. Exactamente. Viste cómo es Marcelo. Este Marcelo. Bueno, muy bien. Están todos invitados a este repaso que arranca ahora, que va a ser no especialmente breve, porque me parece que vale la pena tener claros cómo arrancamos la semana, una semana de altísima intensidad. Antes, permítame contarles que el viernes pasado subimos a nuestra cuenta de Instagram una encuesta para que nuestros oyentes opinaran respecto de cómo resolver un problema en una ocasión compleja aquí en CNN Radio, respecto de la cuestión de las banquetas, la mesa, el piso y el techo. Correcto. Nuestros piecitos no llegan al piso y quedamos todos doblados, en el programa de 4 lados todo torcido. Entonces la encuesta la ganó la banqueta, ¿no? Sí, claro. La banqueta para apoyar los pies. Exactamente. ¿no? Y por lo tanto suprimir esa distancia que hay entre el piso y los pies. Un cajoncito de manzana. Pero, y está puesta ya. Sofisticado. Pero tenemos un problema. Eso es un cajón de cerveza, Marcelo. No, pero está bárbaro. La banqueta o el taburete, o ¿cómo se llama esto? Taburete, banqueta. Ahí vamos a ver, debe haber un nombre exacto, el apoyapié, ¿no? Se el apoyapié. se mueve. Se mueve, se va. Es que vos, Marcelo, también sos muy inquieto con esos pies. Así que bueno, vamos a ver si optamos. Yo optaría por la solución de Juan, que es la de bajar el techo. Creo que es la más complicada. Pero bueno, por el momento la más complicada, pero bueno. La más práctica, la más complicada, pero la más efectiva. Todo lo que es bueno es complicado. Sí, Marcelo. Sí. Exactamente. Bueno, vamos a presentarles un repaso un poco mezclado, pero y con los pies sobre la tierra. Exactamente. Los pies sobre el banquito. Bueno, como en el Speaker Corner ahí en Londres. Subís al banquito y podés decir cualquier cosa. La justicia argentina acaba de consagrar como válida una maniobra inaceptable, ¿no? En esta bendita disputa por todo que es en Argentina, y en este caso por un lugar en el Consejo de la Magistratura, la señora Kirchner dividió su bloque del Senado para conseguir un lugar que claramente no le correspondía. Una trampa de la democracia, como dijo la señora Gabriela Cerruti, la vocero del presidente Fernández. Y de este modo la justicia rechazó un pedido que hizo el juez con todo derecho para ocupar el lugar que le correspondía en su condición de minoría en el Senado. Pues la minoría, la señora Kirchner es sobre la mayoría y la minoría de manera simultánea, lo cual es completamente genial, ¿no es cierto? Pero bueno, en cualquier caso, la justicia consagró esta maniobra como válida y juez anoche, yo lo vi por el programa Luis Majul en La Nación Más, terminó diciendo que le aceptaba finalmente la justicia. Qué mala suerte, ¿qué iba a hacer? Bueno, y al mismo tiempo, y del lado inverso, Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, fue a la justicia, porque toda la Argentina finalmente termina dirimiéndose en la justicia. No hay ninguna cuestión política que no se pueda resolver con un acuerdo entre políticos, ¿no? Finalmente los jueces son y serán de aquí en adelante quienes deban dirimir todos los conflictos políticos que atraviesan a la Argentina. Él y fue a la justicia para pedir que se desestime a la designación a la objeción que hizo su presidente del bloque, el señor Germán Martínez, para obturar el aterrizaje del Consejo de la Magistratura de la diputada Roxana Reyes, que es radical. Así que está todo el tema judicializado. Ahí en diputados parece toda una maniobra también de distracción, porque ya saben, están arreglados entre ellos, me parece. Bueno, al mismo tiempo, me enteré este fin de semana que la señora Kirchner y el presidente Fernández, presumo que por rencillas internas, tienen paralizado un montón de pliegos de jueces. Hay 100 jueces o 100 cargos que están frenados
como consecuencia de disputas de carácter político. O sea, hay jueces que tienen, jueces de la justicia, digamos, ordinaria, Marcelo, de la justicia penal, que tienen que atender 3 juzgados a la vez. Exacto. Es imposible, digamos, garantizar el servicio de justicia. Exactamente. Bueno, un asunto que ocurrió en la provincia de Río Negro, que me parece menor, pero no es ningún menor, digamos. En Río Negro hay un diario muy famoso, el Valero de Río Negro, un diario histórico. De la familia Ragneri. Exactamente. Recordamos que el señor Ragneri fue ministro de Educación del doctor Alfonsín. Claro. Bueno, hace un tiempo, en marzo del 2021, hubo un ataque al diario. ¿No? Un montón de forajidos que ingresaron y rompieron todo y amenazaron a los periodistas. Era por el tema mapuche. Exactamente. Intervino finalmente la justicia y determinó que, considerando la voluntad y la predisposición de los acusados, aunque no hicieron comentarios en el juicio, pero la justicia entendió que ese silencio era una manera voluntariosa de contribuir con la libertad de expresión, se los condenó a una tarea comunitaria, bajo el argumento de que la justicia tiene que pensar nuevos modelos de ser aplicada y con herramientas nuevas y sobre todo con creatividad, ¿no? Sí. Así que bueno, sugerimos a los jueces argentinos que apliquen la creatividad ante ataques, en este caso muy serios, ¿no es cierto? Como es un ataque a un medio. Sí. Bueno, hoy comienza el juicio, el jury, contra la fiscal que enjuició al ex gobernador Sergio Uribarri, ¿no? La fiscal general de la provincia, que se llama Cecilia Goyeneche, que impulsó con éxito la condena a 8 años de prisión por corrupción del ex gobernador Uribarri, va a ser ella ahora sometida a juicio por haber juzgado al gobernador. Presentado, el que juzga es el juez, no la fiscal. Se agarran contra ella para que nadie haga en el futuro lo que hizo un tema él. Muy serio. Sí, tendría que hablar el gobernador Gordet del tema, ¿no? Claro. Debería, que es un hombre que se supone más moderno, digamos, ¿no? Bueno, toda la cuestión judicial argentina está al mismo tiempo judicializada, ¿no? Bueno, mucha gente le ha llamado la atención enterarse este fin de semana de que el Congreso, durante lo que va de este año 2022, sancionó solo una ley, ¿no? Y que esto se contrapone con el costo del Congreso hasta este momento, que fueron unos 15.000 millones de pesos. Yo diría, ¿saben qué? Suerte que sancionaron una sola ley, ¿no? Claro. O sea, sí. Claro. Gracias a la última que sancionaron fue la ley de alquileres, por ejemplo. Claro. Bueno que no. Buen punto, Marcelo. Sí. Claro. Si no, pues vayan, reúnanse, discutan, pero si quieren más guita también. Dejen todo como esto. Bueno. No vayan. Ayer el gobernador de la provincia de Santa Fe, el gobernador Perotti, pidió, como siempre, repito, a los gobernadores de las provincias de Santa Fe, pidió la presencia de fuerzas federales en la provincia para intentar atenuar la ola de crímenes brutal que hay en Santa Fe en general y en Rosario en particular. Ha habido, obviamente, mayor presencia de fuerzas federales que no han atenuado el asunto, al menos en las veces anteriores. Lo cierto está en que en lo que va de este año van 97 crímenes en la provincia, en la ciudad de Rosario en particular, en su gran mayoría, excepto el último, que fue un caso de inseguridad de una persona que llegó con su auto a la casa y le metieron un tiro en la cabeza para robárselo en el momento. La mayoría fueron ejecutados por sicarios, ¿no? Como en las películas. Hubo 34 crímenes en los últimos 30 días y 97 en lo que va de este año, marcando en los dos casos un récord para el mes de mayo. Bueno, un episodio delirante ocurrió acá en la Panamericana, a la altura de Pacheco, cerca de mi casa. La policía para a una señora y le pide un soborno para que siga, para que pueda continúe circulando. Y parece que le pidieron 3.000 pesos y la mujer no tenía 3.000 pesos, entonces le pagó por Mercado Pago, ¿no? Mira qué práctico. Está bien. La billetera virtual. Bueno, sí, obviamente, es la modernidad. Marcelo. Bueno, entonces están presos los tipos, están separados por lo menos, en su condición de monotributistas, por aceptar coima con una prueba. Es decir, la señora fue a ver a Bernie, aparentemente. Sí, porque tenían vínculos ahí. Tenían vínculos, entonces conectó con Bernie y le mostró el episodio, así que
el auge de las billeteras virtuales incluye al pago de sobornos a la policía. En criptomonedas va a ser la próxima. En Bitcoin. En Bitcoin. Esa también queda registrada. ¿Qué tenés? Que bueno, lo que tengas. La pandemia, tal como la vimos, ya no la vamos a ver, dijo la semana pasada Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo ayer, en la Argentina se conocieron 11.443 casos, lo mismo que la semana anterior, siendo que ahora son los domingos los días en que el gobierno reporta la cantidad de casos, con 111 muertos, que yo por lo que recuerdo son menos muertos que la semana 200, anterior. Eran 200, efectivamente. Y la doctora Bisotti, muy tardíamente, reconoció que la prohibición de pasear fue inapropiada, ¿no? Se lo dijo todo el mundo en su momento, pero bueno, efectivamente ahora va argumentando que no se sabía cómo iba a avanzar el virus. El país prohibió pasear, digamos. Sí. Uno de los pocos países del mundo. No hace falta ser biólogo, infectólogo, médico para advertir que caminar por las calles solo no significaba ningún riesgo de contagio, pero bueno, la Argentina funcionó así. Fue muy fuerte el rol de los intendentes que para, digamos, quedar bien con el cristinismo, perseguían a la gente que daba vuelta manzana a su casa, digamos, ¿no? Hay una lista importante de intendentes que hay que recordar, ¿no? Que sometieron a los argentinos a todo eso, ¿no? Sí, Nico, no hablamos de Boris Becker, ¿no? Tremendo el extenista alemán. Va a la cárcel por un par de años. Efectiva. Se había tenido unos escándalos financieros. Becker fue el número uno del mundo. Fue número uno del mundo. Durante mucho tiempo. 6 torneos de Grand Slam ganó. Tiene 54 años hoy. Si uno lo mira parece de 10 o 15 más. Y el tipo ocultó 60 y pico de palos verdes para evitar pagar deudas, y la justicia británica lo agarró. Él es alemán y bueno, lo metieron preso. Y les recordamos, antes de meternos en temas mucho menos simpáticos, que el próximo 17 de mayo, lamentablemente es un martes, si no me equivoco. Martes, sí. Sí, a mí me complica mucho, pero bueno, ya veré qué hago. Venimos directo, Marce. En el Movistar Arena se presenta de vuelta el concierto Gracias Totales de Soda Stereo, que es, todo un homenaje a Gustavo Cerati, obviamente, protagonizado por Charlie Alberti, por Zeta Bosio. Yo lo vi en Palermo cuando se presentó el año pasado, es un espectáculo maravilloso, donde además intervienen un montón de músicos, desde Julieta Venegas hasta el hijo de Zeta Bosio, y desde el hijo de Zeta Bosio hasta el propio Chris Martin, el titular de Coldplay, que canta nuestra cortina de este resumen, ¿no es cierto? Así que bueno, dicho esto, vamos a repasar el estado de cosas en Ucrania y después nos metemos en la agenda argentina, que arranca una semana efectivamente muy complicada. Bueno, Juan me decía esta mañana, y yo comparto este punto de vista, que lo que preocupa al mundo hoy es la espiral impredecible, ¿no? Espiral impredecible es la definición que domina el escenario. Se puede terminar en cualquier cosa, considerando la dinámica de los hechos, ¿no? Hay toda unas historias publicadas en los medios en la Argentina y en el mundo respecto de la enfermedad que sufriría Vladimir Putin. Se supone que es un cáncer, o que tiene Parkinson, o ambas cosas, que el cáncer sería un cáncer de colon o de tiroides. Es más, el Daily Mail, que tampoco es una fuente especialmente confiable, pero de acuerdo a informantes que el Daily Mail dice tener en el Kremlin, el hombre no estaría pasando por su mejor momento de salud. Entonces, claro, esto se engancha con que la gente ve la imagen de Putin y lo ve hinchado y tembloroso, y por lo tanto... Y que dejaría por un tiempo, unos días, el poder en virtud de una operación que se tendría que hacer en las próximas horas. Bueno, habrá que ver si evidentemente esto se va a verificar pronto. Por el momento vuelve a punto completamente inverificable. Damos la información porque es parte de la agenda que rodea la cuestión más dramática que vive el mundo hoy, que es Ucrania. Ayer el diario El País de Madrid creo que publicó el artículo más importante del mundo, con una imagen tremenda de la cara de Vladimir Putin, que es mitad cara, mitad calavera, hablando justamente de una espiral internacional de consecuencias imprevisibles. Y si miramos un poco los detalles, vamos a compartir efectivamente de que estamos en una espiral de consecuencias imprevisibles. Para empezar a conversar, Sergei Lavrov, que es el canciller de Putin,
ya determinó que es la OTAN la que está en guerra con el Kremlin. Bueno, faltaría que diga, bueno, nosotros vamos a contestarle a la OTAN, siendo que son ellos los que están en guerra con nosotros. Obviamente han advertido nuevamente que todo envío de armas a Ucrania va a ser considerado como un objetivo legítimo de ataque. Esto aún no ocurrió, por lo que sabemos, pero Lavrov ha dicho que estas armas son para entregarlas al régimen que está librando una guerra contra su propia población. Vos mirá el delirio, ¿no? O sea, él postula que es Ucrania la que está combatiendo contra los ucranianos que quieren liberarse de un régimen. Tienen que leer un artículo genial de ayer del escritor Cercas. Sí. Después lo vamos a comentar. Sí. Cierro paréntesis. Es alucinante. No, el relato, Marcelo, vemos. el relato es un fenómeno en todas partes. Solo te agrego, Marcelo, breve, porque me parece que es importante. Lavrov dijo, sí, refutó la idea de que hacia el 9 de mayo, fecha histórica para los rusos, por la liberación, si se quiere, de Alemania, en 1945, vaya a ocurrir algo. Le sacó, digamos, que puede haber ya incluso la utilización de un arma nuclear decisiva y táctica para coronar un triunfo. ¿No? Bueno, veremos. Uno de los episodios más escabrosos que se conoció este fin de semana es que el jueves pasado, cuando estaba el secretario general de la ONU en la ciudad de Kiev, en Ucrania, con el presidente Zelensky, luego de haberlo visto Putin en Moscú el día anterior, hubo un ataque con misiles en Kiev. En rigor, de verdad, debe decirse Kiev, ¿no es cierto? Pero bueno, la comunidad ucraniana nos ha pedido a los medios que mencionemos a Kiev como corresponde, pero bueno, la costumbre son costumbres. Bueno, vamos a decir Kiev como corresponde. Todos pensamos que había sido un aviso a Guterres, el tipo de la ONU, por su presencia en Ucrania. Pero no, los tipos dijeron, la información provino del propio gobierno ruso, de que el propósito de esos misiles, con éxito, fue matar a una periodista llamada Vera Giric, una periodista productora de radio que a juicio de los rusos está financiada por Estados Unidos. Por lo tanto, le metieron 3 misiles en la casa. ¡Qué locura! La mataron a ella y por supuesto unos cuantos vecinos más, ¿no? Una locura. Bueno, y van 20 y pico de periodistas muertos en lo que va de la guerra en territorio ucraniano. Hoy lunes, se sabe que continúan los combates prácticamente en toda Ucrania, que han atacado muy fuertemente la famosa acería en la ciudad de Mariupol, que está obviamente destruida, que han logrado salir de allí al menos unas 100 personas, hay niños inclusive, que están refugiados en los sótanos y en los búnkers de esa fábrica, y ahora están bombardeando acueductos, para que la gente no tenga ni agua, ¿no es cierto? Bueno, al mismo tiempo se sabe que Rusia ha comenzado a disparar misiles desde submarinos que están navegando por las aguas del Mar Muerto, y que también fue atacada la famosa ciudad de Odessa, que sufre ataques como el resto de las ciudades ucranianas. Habrán escuchado ustedes mencionar a una persona conocida como el fantasma de Kiev, un piloto de la Fuerza Aérea Ucraniana llamado Stefan Tarabalka, que según se dijo, él solo había bajado 40 aviones rusos durante lo que va de los 60 días de guerra, y por lo tanto se volvió un héroe nacional y se lo conoce como el fantasma de Kiev. Bueno, murió. Fue efectivamente derribado en las últimas horas en territorio ucraniano. Tanto Francia como España han confirmado refuerzos en materia de armas. Francia dijo que va a reforzar su envío de armas, y el presidente del gobierno español, y esto me resulta que habla muy bien del controvertido Pedro Sánchez, ha confirmado el envío de 200 toneladas de armas y municiones al territorio. A pesar de Unidas Podemos, su socio, que no quiere bajo ningún punto de vista. Exactamente. Bueno, esto es una muestra de cómo un líder político, o una suerte de líder político, puede tomar determinaciones con independencia de lo que piensa la coalición que lo sostiene, ¿no es cierto? Y que no pasa nada. Bueno, estuvo de visita sorpresiva, visitando a Volodymyr Zelensky en Ucrania, la señora Nancy Pelosi, que es la legendaria presidente de la Cámara de Diputados en Estados Unidos, y agradeció la lucha que Ucrania está llevando en favor de la libertad. Y finalmente el Papa hizo algún comentario un poquito más relevante que los últimos. Habló de una regresión macabra de la humanidad en relación a lo que ocurre en Ucrania,
y prácticamente y muy específicamente con los corredores humanitarios y muy particularmente con lo que ocurre en la planta metalúrgica Azovstal ahí está. en Mariupol. Como Trinistria. Transnistria. No es toda la humanidad, ¿no? Porque ahí parecería que somos todos. No, por supuesto. No somos todos, ¿no? Bueno, ¿qué más les puedo contar para redondear? Bueno, obviamente que Moldavia es un lugar hoy en día explosivo, porque los moldavos están esperando que los rusos hagan lo mismo en Moldavia que hicieron en Ucrania, bajo el argumento de que hay dentro de Moldavia una pequeña república que se separó, aunque no es reconocida por nadie, que llaman Transnistria, ¿no? Correcto, se espera referéndum, la misma estrategia que ha tenido Moscú para otras regiones, y nada, se espera directamente la operación bélica. La señora Elisabetta Piqué, que es la corresponsal de la Nación, en este caso en esta guerra, fue efectivamente a Moldavia y a Transnistria, y ella cuenta que efectivamente la gente que vive en Transnistria dicen que no ven la hora de que los rusos lleguen, así que hay un reclamo de estos separatistas de que Rusia se meta en Moldavia, ¿no es cierto? Eso obviamente derramaría la guerra para el resto de Europa, ¿no es cierto? Bueno, al mismo tiempo Rusia ha amenazado con confiscar bienes de países hostiles, como los países hostiles, entre comillas, han confiscado bienes de los rusos y particularmente de los oligarcas rusos, y atención que Rusia anunció la salida, el abandono de la Estación Espacial Internacional. Esperemos que no la suelten y no la tiren a la Tierra, ¿no? Amenazaron en un momento. Sí. No es broma. Hace un par de meses se amenazaron con tirar la Estación Espacial arriba de algún país. Sí. Bueno, en cualquier caso, los cosmonautas rusos que están en la Estación Espacial Internacional van a abandonar la misma. Veremos con qué formato. Dentro de unos meses, justo con la época del Mundial, mira vos, va a ocurrir la cumbre del G20 en Indonesia, la isla de... Es una isla Bali, Willy, vos conocés el mundo entero. No conozco toda esa zona, pero sí es una isla, claro, tremenda isla. Claro, pero no conozco. Está faltando el asiático. Puedes ir a cubrir el G20. Bueno, efectivamente, en Bali va a ocurrir la próxima cumbre del G20 y el presidente de Indonesia, que se llama Joko Widodo, tuvo la muy buena idea de invitar a esa cumbre a Volodymyr Zelensky, ¿no? Genial. Bien. Me pareció una actitud completamente extraordinaria. Pero claro, va a estar Putin, porque finalmente el mundo no ha bloqueado el papel de Rusia en el G20, así que veremos si en noviembre estos hombres se encuentran. Bueno, eso es un poco el panorama internacional que tenemos. Habría que agregar lo último que dijo la generala Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, que estuvo aquí visitando a la señora Kirchner, efectivamente, la semana pasada, dijo que la participación en el narco recorre todos los escalafones del régimen de Nicolás Maduro, asunto que ya de por sí es bastante sabido, ¿no? Que Venezuela se ha vuelto una suerte de narcoestado, ¿no es cierto? Bueno, Venezuela no es el único país que está en esta instancia. Cuba y Nicaragua, Rusia estarían en la misma, y obviamente está el caso de Siria, con un asunto muy poco visible en los medios, con excepción de un informe que publicó la semana pasada la BBC de Londres, hablando de una droga llamada Captagon, que son estos formatos derivados de cocaína de muy mala calidad, que son las consumen las personas más humildes, y que en el caso de esta versión llamada Captagon, detrás del Captagon está Siria. Así que estamos viendo varios, no uno, sino varios narcoestados en el mundo de hoy. Bueno, me queda para el segundo capítulo y último de este repaso revisar un poquito con ustedes el muy complicado situación de la vida económica y política de la Argentina, que tiene creo yo como epicentro esta noción de que estamos viendo la implosión del formato político, del orden político que sin demasiado éxito intentó gobernar la Argentina de Cristina Kirchner para acá, que es la coincidencia de dos coaliciones que han ocupado en esencia el escenario político del país por tantos años, ¿no? Por lo menos durante Macri y Alberto Fernández, sin duda. Sí, bueno, a la alianza algo le pasó también a Fernando de la Rúa con exactamente, sus aliados. Estamos viendo a través de ciertos personajes, yo mencioné dos, Martín Guzmán de un lado y Javier Milei del otro,
cómo el sistema político argentino, tal como está formateado, se está derrumbando. Lo vemos enseguida. Sí, temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 11 grados 3 décimas, humedad 75%, el cielo está ligeramente nublado, vamos a llegar a 16 de máxima y quizás tengamos algunas lluvias en la tarde, muy, muy débil, pero bueno, por ahora está presente. Bueno, siempre es muy interesante para tratar de entender lo que uno puede esperar, mirar cómo está organizada la política, es decir, alrededor de qué figuras, de qué valores, de qué ideas, de qué conflictos se organiza la política. De cómo funciona el orden político de un país, y a partir de ahí uno puede entender, bueno, quién tiene más poder y quién no, y por lo tanto qué es lo que uno puede esperar de una determinada instancia de la historia de un país. En el caso argentino, la política está organizada alrededor de dos coaliciones, una llamada ahora Juntos por el Cambio y la otra llamada el Frente de Todos, que han tenido como principal característica el hecho de que el conflicto entre ambas ha sido un conflicto secundario. Claro. Recordábamos algunas peleas entre la señora Kirchner y la ciudad de Buenos Aires, o algunas cosas, si se quiere, menores, ¿verdad? Ahora con el Consejo de la Magistratura un poco, pero el conflicto principal no ha estado o no ha ocurrido entre las coaliciones, como ocurre en un sistema, digamos, clásico, bipartidista o de bicoalición, como el caso argentino, sino más bien ha estado ubicado dentro de esas dos coaliciones, ¿no? Y ese conflicto dentro de las coaliciones se ha venido agravando en los últimos tiempos, al punto tal que nuestra impresión de esta mañana es que estamos en presencia de una implosión de ese sistema de coaliciones. No por un choque entre ellas, sino por un choque dentro de ellas, o en todo caso, por múltiples choques dentro de ellas. Lo que sigue a partir de ahora, un breve repaso, es una descripción de cómo estas dos coaliciones están, no sé, para bien o para mal, yo no lo puedo saber ahora, efectivamente implosionando. En primer lugar, ha aparecido, y no es ninguna novedad, pero es el propio Máximo Kirchner, quien ha presentado un poco extraño cuestionamiento a la figura del ministro Martín Guzmán, argumentando que cómo puede ser que Guzmán no se involucre en las disputas por el poder, siendo que él había dicho la semana pasada que estaba enfocado en la gestión y no en el conventillo. Todo es un gran malentendido, porque Guzmán tampoco está muy enfocado, que digamos, en la gestión, o por lo menos su gestión no estaría dando resultados. Un fracaso la gestión. Pero bueno, su frase que emula sin duda al protagonista de la película Desde el Jardín, hablaba de esta problemática que ocurre entre las ballenas y el krill. Y a mí me llama poderosamente la atención, y lo digo con toda la buena voluntad del mundo, porque lo escucho que lo dicen en los medios. ¿Cómo que nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán, dice que él hace su trabajo pero que no se involucra en estas disputas de poder? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Creo que era un ex canciller argentino que decía que cuando estas cosas suceden, ¿viste? Yo no me involucro, dejo que todo suceda. Que en el océano nada le prohíbe al krill comerse la ballena, pero que finalmente siempre es la ballena la que se coma el krill. Es entonces ahí donde debe aparecer el Estado para que eso no suceda. En el jardín el crecimiento tiene sus estaciones, señores. Primero viene la primavera y luego viene el verano. Pero luego tenemos el otoño y el invierno. Y luego volvemos a la primavera y al verano. La frase pertenece al protagonista de la película Desde el Jardín, la película de los años 70, si no me equivoco, protagonizada por Peter Sellers, que encarnaba este personaje que decía algunas frases muy pintorescas y que eran consideradas como grandes revelaciones de la filosofía, de la ciencia, de la sociología y de la política y de la economía, ¿no? Sí. En el libro llegó a ser presidente de los Estados Unidos, en el libro Desde el Jardín, efectivamente. El autor de aquel famoso libro, un señor llamado Kosinski de apellido, Jerzy Kosinski,
un norteamericano de origen polaco, se suicidó, lamentablemente, les cuento, pues si no lo sabían, en el año 91, y tuvo una vida bastante trágica, pero dejó para la posteridad el ejemplo del señor Gardiner, que es quien decía estas pavadas que eran consideradas como grandes revelaciones de la política y de la ciencia. Así que bueno, ahí tenemos entonces el primer ejemplo de este deterioro, de esta implosión de las coaliciones, a Máximo Kirchner, agregando esta cuestión de las 40 manzanas, que hay un poder que está concentrado en 40 manzanas y que, bueno, no sé, habría que, no sé, sacarlas de la ciudad de Buenos Aires. En este contexto, el jueves próximo, el ministro Guzmán va a hablar de vuelta con los empresarios, a ofrecer un discurso acá en el Hotel Alvear, donde me imagino que va a defender de vuelta al impuesto a la renta inesperada. Sí. Pero claro, los empresarios prefieren la renta inesperada y no un sustituto de Guzmán, claro, porque sospechan que podría ser peor, ¿no? El silencio estratégico. Claro. Bueno, lo que agrava el cuadro es estos impulsos autocráticos que está mostrando tanto Máximo Kirchner, porque obviamente en las 40 manzanas metió a los medios de comunicación como parte de la ballena, ¿no es cierto? Dijo, son los que ponen al intendente y ponen al presidente. Se vota. Hay que recordar que la Constitución dice que al intendente se lo vota, sí, al presidente también se lo vota. Yo no sé cuánto consenso tiene el gobernador Quintela, pero él planteó el otro día el viernes pasado, que hay que bloquear a los medios porteños en el interior de Argentina porque dan información podrida que nosotros, dijo, no podemos verificar. No sabíamos que la misión del gobierno era verificar la información. Son medios capitalinos. Dice. Exactamente. El viernes próximo, la señora Kirchner va a recibir un doctorado honoris causa en la Universidad de la provincia del Chaco, y como tiene que presentar una ponencia, claro, en su condición de doctora honoris causa, va a hablar de Estado, Poder y Sociedad, la insatisfacción democrática. Ahí lo quiero ver a Quintela bloqueando. Lo quiero ver a Quintela bloqueando el acto de Cristina. Bueno, tal como nos dijo esta mañana nuestro querido Rosendo Fraga, habrá que mirar ese discurso para ver qué dice la señora de Kirchner, ¿no? Las críticas han continuado directamente al presidente Fernández, de parte del diputado Leopoldo Moró, que dijo que le parece insólito que el presidente hable con la UIA y no lo haga con la señora Kirchner, que según Clarín hoy se cumplen 2 meses de que no se hablan. No sabemos si habrán hablado. Ya ni la UIA, ¿viste? Porque antes eran los bancos, la bolsa, pero la UIA teóricamente eran los industriales, el modelo de... ¿Te acordás del modelo de diversificado? Claro. Ahora ni la UIA. Claro. Quiere decir que es visible que el kirchnerismo está intentando que el presidente eche a Martín Guzmán, pero, de acuerdo a lo que ayer contó el periodista Eduardo Van der Koy, cuando van por Guzmán, en rigor de verdad, y vale la pena leerlo de Van der Koy ayer en Clarín, van por el presidente Fernández, ¿no es cierto? Que al mismo tiempo parece no defender mucho a Guzmán, porque lo consultó, según Pancho Olivera, que trabaja acá en el CNN con nosotros, intentó convencer sin éxito a Roberto Labaña para que asuma la condición económica en este contexto, ¿no es cierto? Cosa que parece difícil. ¿Quién agarra, no? Creo que Labaña le dijo, hable con Marco, con mi hijo, ¿no? Claro. Sí. Que es el que está en el INDEC. El gobierno sostiene que esta interna que hay, que es más que una interna, esto es un colapso, más que una interna. Por interna es una cosa comprensible. Esto es una implosión. Una fractura. Una fractura, una implosión, ¿no? Está invisibilizando la gestión. O sea que la gestión no se nota que está, porque la prensa está ocupada de describir este estado de cosas. Y por supuesto lo propio está ocurriendo dentro de la coalición opositora, porque ahí ha ocurrido esta situación tan insólita de haber obturado una alianza con alguien que justamente no quería aliarse con ellos, el señor Milei, que ha tomado una envergadura significativa en este momento en la vida pública argentina. Se supone que están de un lado Macri y Bullrich, que al mismo tiempo tienen, supongo yo, una tensión, porque los dos quieren lo mismo, ¿viste? Los dos quieren lo mismo, los dos quieren ser candidatos, ¿no? Y al mismo tiempo hay otra tensión por el otro lado entre las palomas, porque todos también quieren ser presidente. Está Larreta, está Morales, y qué sé yo. Macri dice que Morales quiere ir con Massa, y que Patricia Bullrich no tiene idea de lo que quiere, bueno, toda una cosa tremenda. En este contexto habló Morales y lo mandó a Milei a caminar una villa, que es una manera
bastante pobre de presentar una crítica política porque, qué sé yo, cuántas villas caminan los radicales, no lo sabemos, ¿no es cierto? Pero no parece y sobre algo... todo cuántos votos tiene Morales en las villas. ¿No? Parece que Milei tiene más votos que Morales en las villas, me parece, por lo menos por lo que salió la última vez. Digo. Bueno, ayer en el acto del Día del Trabajo, los grupos piqueteros más bien afines al gobierno han pedido que la creación de un ministerio de la economía popular, que es lo que nos faltaba, digamos. Queremos más, dijeron, no alcanza con lo hecho, como si hubieran hecho algo, ¿no? Porque esto es una pelea payasesca, dijeron los piqueteros, bastante razonable. Bueno, el presidente habló el viernes pasado sobre economía, dijo que estaba todo bárbaro, que él asegura que no van a faltar dólares para la producción y que efectivamente la economía está creciendo, que se ha recuperado el empleo, que lo que faltaría es el detalle del combate contra la inflación, que ahí estamos un poco más complicados. La inflación del mes de abril, que se aprobó el viernes pasado, se la coloca por el orden del 6%. Y por último, un comentario bastante pintoresco también sobre nuestro nuevo Guillermo Moreno, que ha pedido el viernes pasado a las empresas que le reporten sus costos, sus márgenes y sus precios para meterse ahí adentro y regular cómo deben ser los precios. Esto ya lo probó Guillermo Moreno sin demasiado éxito. Por lo tanto, no le auguramos tampoco a Feletti que tenga mucho éxito. Ya empezó con los neumáticos, ya le exigió ayer a la industria de los neumáticos que informe todos sus costos para poder regularlos, ¿no? Regular los precios, los costos, los márgenes. En el planeta Tierra, en el planeta Tierra hay que aclarar que los precios responden a la demanda, no a los costos. Claro. Depende si te compran o no te compran. Exactamente. Todo esto va camino a que el acuerdo con el fondo no se cumpla, ¿no? Finalmente. Y finalmente este relato es una crónica de este colapso, de esta implosión que están viviendo en este momento las dos coaliciones que han dominado la escena política argentina en los últimos años: Juntos por el Cambio y el Frente de Todos.